Retomamos en primera persona aquí por Canal 13 de Santa Fe para hablar de economía, un tema que nos interesa a todos, pero por ahí mucha gente cuando uno le dice vamos a hacer un análisis de un informe económico, piensa que lo van a apabullar con datos. En definitiva, la mayoría pensamos con el bolsillo y tenemos como concepto general de economía es que nos alcance la plata o no, y a partir de allí comenzamos a analizar. Estamos con Victoria Llori, quien es licenciada en Economía del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Hoppenheim. ¿Digo bien? Sí, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, Hola, gracias por venir. Bueno, han realizado un informe de coyuntura que, a diferencia de otros por ahí que hemos recibido y muy a menudo, es muy fresquito, porque por ahí la mayoría de los informes se basan en datos de año a año, de los últimos 6 meses, y por ahí las cosas se complican. Pero el de ustedes tiene un lapso de un mes y está recientemente terminado. ¿En qué se basó? ¿Cómo lo trabajaron? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es recompilar distintos indicadores, tanto de consultoras privadas y como entes públicos, como el INDEC o el IPEC, y relevar aquellos indicadores macroeconómicos más relevantes y llevarlos a un lenguaje coloquial que pueda entender el conjunto, digamos, de la población, que nos permita entender un poco la coyuntura actual, digamos. Por eso es que tratamos de lanzarlo todos los meses, más o menos a mediado de mes. No debe ser fácil, ¿no? Porque cuando por ahí uno cree que tiene la mayoría de los indicadores resueltos, hay alguna variable que complica todos los resultados. Sí, en realidad, bueno, lo que hacemos es tratar de verificar a través de distintas fuentes, digamos, de información. No es un informe de recolección primaria, es decir, no es que nosotros recolectamos específicamente los datos de cada índice, sino de distintas fuentes, y bueno, con eso te permite tener un pantallazo un poco más preciso sobre lo que está pasando a nivel macroeconómico, digamos. ¿Y cuáles son los resultados, bueno, Victoria? ¿Qué se puede decir? Bueno, algunas cuestiones que realizamos es, por un lado, bueno, la actividad económica, a pesar de presentar una variación interanual creciente del 0,6 para el último trimestre de 2017, si vemos la composición de esa variación creciente, vemos que aumentaron un porcentaje importante las importaciones y tenemos un porcentaje decreciente las exportaciones, lo cual implica que la balanza de pagos la balanza comercial, mejor dicho, está mostrando un déficit, lo cual puede obviamente afectar negativamente después las finanzas, digamos, las cuentas públicas. ¿Este es un ítem que se repite con respecto a informes anteriores, por ejemplo? Sí, estamos observando, digamos, que cada vez las exportaciones vienen en caída, mientras que las importaciones, sobre todo la parte de importaciones, viene creciendo. Sobre todo, si miramos en los patrones de consumo, lo que vemos es que hay las ventas de consumo de algunos determinados bienes importados se está creciendo en forma importante, y eso es lo que está afectando por ahí negativamente la economía nacional. Además, si miramos la composición, digamos, de la actividad económica, vemos que hay un crecimiento del 4% del sector agropecuario, mientras que hay un decrecimiento de los sectores industriales. En la compensación es positiva, digamos, la actividad económica está creciendo todavía, pero digamos, habla mucho esta composición, digamos, de hacia dónde está perfilando, digamos, el patrón productivo de la Argentina, digamos. ¿Y ustedes creen que puede haber alguna variación de aquí a un tiempo determinado? Lo que nos parece es que las políticas están orientadas en este sentido, digamos, en favorecer al sector más agropecuario. Y por ahí, precisamente con la liberación de los mercados y las distintas políticas macroeconómicas nacionales que se han ido implementando, y en el hecho de ir buscando, lo que habla el gobierno nacional es buscar ser competitivos. Eso está repercutiendo obviamente negativamente en todo el sector industrial, digamos, y es una preocupación para el sector industrial en el último tiempo. Teniendo en cuenta que Santa Fe es una provincia muy, pero muy productiva, con altibajos y con algunos sectores beneficiados y otros no, tenemos un panorama de lo que puede llegar a pasar. Y con la gente de a pie, la gente de calle, ¿qué les arroja todo esto? Bueno, hay otras variables como la inflación, que la tomamos específicamente en el informe. Bueno, lo que seguimos observando es un crecimiento de 8%. Hoy se publicó también en el IPEC los valores para la provincia de Santa Fe, que en el último mes fue del 1,6, si no me equivoco, ¿no? Que publicó el IPEC hoy.
también es similares a lo que nosotros venimos viendo. Lo que vemos es que, bueno, claramente esto más o menos podría determinar que va a haber una inflación interanual que creemos que va a estar alrededor del 23%, que dista del 17% que se había planteado en el presupuesto para este año, digamos. Cuando uno dice del 17 al 23 no sería mucha la diferencia, pero si uno se pone a hilar fino, sí, ¿no es cierto? Sí, además, si tenemos en cuenta en cómo cerraron las paritarias el año anterior y este año, obviamente lo que vemos es que el asalariado ha perdido poder adquisitivo en términos reales, es decir, que el sueldo alcanza menos, que es lo que vos por ahí planteaste, digamos. Sí, y leyendo a propósito el detalle de lo que es paritaria, por ahí me llama la atención que hay unos sectores que se han beneficiado muy bien con el incremento, como en el caso de los trabajadores de LATAM, creo, de la línea aérea, sí, que han obtenido creo que el 44%, y después hay otros sectores más postergados. Eso, lógicamente, también influye a la hora de conocer los números finales. Claramente, digamos. Primero, si tenemos en cuenta que la inflación, digamos, de alguna manera viene de alguna manera también acompañada por lo que pasa o no en las paritarias. Por eso es que se intenta frenar por ahí el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, o poner un techo, mejor dicho, en las paritarias. Pero sin duda el poder de negociación de los distintos sindicatos ha determinado, digamos, distintos porcentajes que incrementan las desigualdades entre los distintos trabajadores, digamos, y empleados, digamos. Si habría que hacer un análisis general, al principio uno dice, bueno, ¿de acá hasta cuándo vamos a tener esta situación? Pero uno mira hacia atrás y los periodos son más o menos iguales y las cosas no cambian. ¿Ustedes creen que, no a corto, pero a largo plazo, la economía podrá aunarse de una manera que, digamos, no haya que hacer estudios todos los meses que den resultados distintos o que vean que el futuro no es tan bueno como uno quiere? Mirá, yo creo que el seguimiento de los indicadores, por más que vayamos bien y no pase nada, hay que hacerlo siempre, digamos, porque es lo que te va a dar la pauta de cómo está yendo. Pero al margen de esa situación, si vemos a mediano plazo, como vos me planteás, el panorama no parecería ser muy bueno, en el sentido de que, bueno, la inflación todavía hay. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ya hay pautados determinados incrementos, como puede ser en lo que es combustibles, y que va a repercutir sobre el transporte, que repercute directamente sobre la canasta básica de todos los trabajadores. Ahora se vienen las prepagas. Exactamente. Entonces hay ya distintos aumentos programados que seguramente van a influir, digamos, en los próximos indicadores. Entonces vemos que la inflación todavía no se frenó, digamos, que era uno de los objetivos del gobierno nacional, y no, digamos, por más que se desaceleró respecto de lo que fue el año pasado, todavía sigue creciendo, digamos, y eso es un aspecto muy negativo. Y el otro aspecto muy negativo y variable que hay que ir siguiendo muy de cerca con la nueva gestión es el tema de la deuda externa, digamos, que ha crecido enormemente y que hay que ir prestándole atención, porque en algún momento vamos a tener problemas para el pago de los intereses, digamos. Victoria, ¿tienen en mente hacer un nuevo estudio de este tipo? Sí, la idea es sostenerlo todos los meses e ir siguiendo las variables de la coyuntura, digamos, actual, digamos. Bueno, volveremos a invitarte el mes que viene entonces para ver en qué ha cambiado o no toda esta situación. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. De acuerdo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Seguimos con otro tema que está preocupando en la ciudad de Santa Fe a los taxistas, porque los hechos de inseguridad se repiten, vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo, pero por lo visto no hay solución para ellos. En este caso, fuimos a conversar con los representantes de los trabajadores. Bueno, la verdad que seguimos preocupados, estamos teniendo, si bien menos hechos en este momento, a pesar que anoche hubo 2, con resultado positivo en el sentido de que se detuvieron a los delincuentes. La verdad que lo seguimos con preocupación. En esto tenemos que decir que el botón de pánico que hemos colocado en nuestro sistema no está dando resultado en realidad, porque cada vez que se acciona, la policía reacciona rápidamente. Lamentablemente, en varios de los hechos, ningún muchacho en cuestión de prevención lo apretó, y bueno, se produjeron después los robos, pero estamos en continuo trato con el jefe de la Regional 1, trabajando en conjunto con el sindicato de choferes de taxi,
Por lo cual creo que estamos insertos en lo que es la inseguridad, ya no solo en la ciudad, sino en el país. Trabajás con miedo todo el día, continuamente, o sea, mirando a la gente, no sabes en qué momento te puede pasar, porque antes uno tenía miedo a la noche, pero ahora es todo el día. No hay horario ahora para que te roben o para que te hagan algo, pero, o sea, el miedo lo tenés siempre. Hay que estar atento, porque ayuda no tenés, realmente estás expuesto acá, y si no nos ayudamos entre nosotros mismos, no se complica mucho. Sí. Nosotros estamos queriendo ver si nos juntamos con los fiscales generales de acá de la provincia porque tenemos hechos donde, como el de anoche, se detienen a la gente y quizás en este momento que estamos hablando ya están libres los delincuentes. Entonces creo que también en esto va a tener que actuar de alguna manera la justicia, cambiar las formas y ver cómo se retiene al delincuente, porque nosotros lo que vemos es esto, que con mucha facilidad salen, nadie paga nada y bueno, es muy sencillo y muy simple delinquir. De noche, por ejemplo, no estamos teniendo el servicio que necesitamos porque tenemos problemas para conseguir choferes por el riesgo, hay barrios que no accedemos y la gente lo necesita. Nosotros estamos reconociendo públicamente que no estamos prestando el servicio que deberíamos prestar, justamente tratando de prevenir estos hechos que estamos hablando. No podés levantar a todo el mundo. Hoy por hoy no podés levantar a todo el mundo. Tenés que ir fijándote a ver a quién podés levantar. O sea, entrar a discriminar y es una cosa muy fea. Todos lo toman como que todo está perdido, pero no, hay mucha gente buena y la mayoría de gente de barrio es trabajadora. Entonces, muchos remiseros y taxistas por miedo no entran. Pero como le digo, si uno se fija bien, no puede dejar una mamá tampoco en una avenida que camine con el hijo. Yo soy esa persona que va a todos lados, pero atento. Seguiremos con este tema porque más allá de la seguridad que están reclamando los taxistas y los remiseros, por supuesto, es un servicio público que si se resiente por la falta de seguridad, la gente en general va a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, seguiremos abordándolo en entregas sucesivas de En Primera Persona. Vamos a hacer una nueva pausa, la última, y vamos a hablar del tema del uso medicinal de la marihuana. De acuerdo a cómo uno mire el tema, puede estar a favor o en contra, pero vamos a ver cómo piensa trabajar el Laboratorio de Medicamentos de la provincia de Santa Fe en este tema que es muy polémico y controvertido. Enseguida, espérenos.